esperanza y nuestra espera está en el Señor Jesús, en el Dios verdadero, en el Alfa y la Omega, en el principio y el fin, en el que es y en el que era, en el que ha de venir, en el Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Tome su lugar, amada iglesia, esta mañana. Señor nos bendiga con su palabra y llene el corazón de cada uno según su necesidad. El encabezado de este salmo dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que tenga, igual que el salmista, esa sed por la presencia del Señor? ¿Habrá alguno esta mañana que tenga también esa sed del Señor, amada iglesia? Aleluya. Yo creo que está por demás decir que si estamos aquí es porque tenemos sed de la presencia del Señor. Si estamos aquí es porque necesitamos y anhelamos llenar nuestra vida de esa presencia del Señor Jesús. Amados hermanos, el libro de los Salmos contiene 150 salmos, escritos por diferentes hombres y de diferentes categorías también. Entre ellos encontramos salmos de acción de gracias, salmos mesiánicos, salmos de súplica, salmos de sabiduría, salmos proféticos, salmos reales. Pero este Salmo 42, que también incluye el Salmo 43, que en su original es un solo salmo, porque también el Salmo 43 implican estas palabras. El versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Podemos comprender que es el mismo Salmo, el 42 con el 43. Entonces lo que podemos ver en estos salmos, que tienen una característica muy especial, ya que es un salmo de lamento, es un salmo de dolor, es un salmo de desesperación. Y la pregunta que cualquiera nos haríamos esta mañana es: ¿cuál es el trasfondo de este salmo? ¿Cuál es el contexto de este salmo? O quizá nos preguntamos por qué el salmista está expresando estas palabras de llanto, de dolor, de desesperación. Y quiero decirte, mi amada iglesia, que David llora, oiga, porque no puede estar en Jerusalén adorando al Señor en el templo, ya que en el tiempo antiguo, amada iglesia, era necesario ir al templo, amén, para adorar al Señor. Era necesario ir al templo para poder participar de la comunión con el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver acá que David, escribiendo este salmo, está llorando, y su lloro es porque no puede estar en Jerusalén, en el templo, alabando al Señor. David, como usted sabe y lo ha escuchado en muchas predicaciones, David pasó por muchas aflicciones. David, hermanos, pasó por momentos de desesperación en su vida. Pero quiero decirte
que todo eso que él vivió o pasó en su vida formó en él el carácter que Dios quería de parte de su vida. Porque recuerde que David, antes de ser rey, primero fue pastor de ovejas, fue músico también, amén, sirvió en el templo, o mejor dicho, en el palacio con Salomón, con Saúl mucho tiempo, y luego él llega al palacio siendo el rey. Pero antes de ser rey, repito, David pasó por muchas aflicciones, por muchos momentos de desesperación. Y aún, hermanos, lo leemos en algunos salmos, lo que él tuvo que hacer para lograr salvar su vida. ¿Y qué es lo que hizo David, amada iglesia? Tuvo que huir. Amén. Tuvo que huir muchas veces al desierto. Tuvo que huir muchas veces lejos y permanecer solo. Y en este salmo vemos que una vez más una crisis ha provocado que él no pueda estar en el templo. Y no puede estar en el templo para darle gloria y alabanza al Señor. Ya que quiero decirte que David era un apasionado de la presencia de Dios. David era un hombre que amaba a Dios más que todo. Y él amaba la presencia del Señor. Él amaba al Señor. Amén, amada iglesia. Que tiene que ser una característica especial de todo hijo de Dios. Algunos nos preguntamos por qué David era conforme al corazón de Dios. Amén. A pesar de todo lo que David fue o hizo, o las malas cosas que hizo, pero aún con todo, hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era esto, amada iglesia? Primeramente porque David amaba al Señor. David amaba la presencia de Dios. Y David también ministraba la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Y esto es algo que toca el corazón de Dios, amada iglesia. Oh, mira, cuando tú ministras a la presencia del Señor, cuando tú adoras al Señor con todo tu corazón, cuando tú alabas al Señor con todo tu corazón, quiero decirte que tú también te conviertes en un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces, amada iglesia, esta crisis o este problema o esta situación que está viviendo David, que lo hace huir y permanecer solo y lejos del templo, hace que él, hermanos, se sienta triste. Amén. Porque su anhelo, su deseo es estar allí en la casa del Señor. Y su ausencia ha provocado en su vida un sentido de vacío, de ansiedad y depresión. ¿Por qué, iglesia? Porque hay una sed de Dios en su vida. Y esto lo hace llevar a un clamor de angustia semejante al que emite un siervo con sed que anhela la corriente de las aguas. El siervo sabe que si no consigue agua en un lapso determinado de tiempo, él puede deshidratarse y esto puede llevarlo a morir. Y entonces el siervo, cuando tiene sed, él comienza a gemir. Amén. Él comienza a dar gemidos de desesperación porque él quiere encontrar esas aguas para poder sobrevivir y tener vida. Y esto, amada iglesia, es lo que nos da a entender estas palabras de David, ya que él también pudo observar y oír a un siervo en su búsqueda desesperada por el agua.
y él pudo entender que la sed que este animal sentía era semejante a su deseo por la presencia del Señor, era semejante a su anhelo por la presencia del Señor, era semejante a su sed por la presencia del Señor. Y por eso él dice: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Señor, mi alma tiene sed de la presencia de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo, del Dios vivo. Aleluya. Habrá alguien esta mañana que tenga esa ansiedad, ese deseo y ese anhelo también como David lo sentía, amada iglesia. Ah, hermano, qué precioso. Qué precioso es cuando nuestra alma anhela la presencia del Señor. Qué precioso es cuando nuestra alma desea estar en la casa del Señor. Qué precioso es cuando, hermano, nuestro espíritu anhela ese toque de la presencia del Señor. Y usted alégrese si todavía siente ese deseo, porque si usted ya no siente eso, ay Dios mío, si a usted le da lo mismo estar en la casa de Dios o no estar en la casa de Dios, si a usted le da lo mismo venir a la iglesia o no venir a la iglesia, si a usted le da lo mismo estar en un culto o no estar en un culto, mi hermano, preocúpese, preocúpese, preocúpese. Pero cuando en su alma, hermano, hay un deseo ardiente por la presencia del Señor, cuando en su alma hay un deseo por estar en la casa del Señor, iglesia, cuando en su alma hay un anhelo por venir a la casa del Señor, aleluya, pero sobre todo por sentir la presencia de Dios, no importando cómo yo me sienta, aleluya, no importando si vengo enfermo, vengo con problemas, vengo con necesidades, no importa, mi alma anhela la presencia del Señor, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene anhelo de la presencia del Señor, aleluya. David, estando allá lejos del templo, lejos de la casa del Señor, él anhelaba, y su lloro, su desesperación, hermano, era por estar en la casa de Dios. Y él pudo ver quizás al siervo, a ese animal que comienza a gemir porque no tenía agua, no encontraba agua, y este animal comienza a gemir. Yo no sé si usted ha escuchado el gemir de esos animales. Yo me di la tarea de verlo, amada iglesia. Yo me di la tarea de ver el gemido de un siervo desesperado por el agua. Hermano, es un grito desesperante, es un grito ahogante el que el siervo da. Y David, me imagino, amada iglesia, estando allá en su soledad, él pudo ver a un siervo en su búsqueda desesperada por el agua. Amén, amada iglesia. Y eso lo llevó a entender que la sed que este animal sentía, que la sed que este animal sentía también era semejante a su sed por la presencia del Señor. Era semejante a su sed por la presencia del Señor, amada iglesia. Y por eso él dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué es lo que dice David, amada iglesia? David dice: anhelo y deseo sentir su presencia. Anhelo adorar su nombre. Deseo la comunión, no de un Dios muerto, sino del Dios vivo, de ese Dios que puedo sentir, de ese Dios con quien puedo hablar, de ese Dios que me escucha y me responde, de ese Dios que puede cambiar todas las cosas, de un Dios real y no un Dios imaginario. Aleluya. La presencia del Señor está aquí esta mañana, amada iglesia. Aleluya. Yo puedo sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo no lo veo, pero lo siento, amada iglesia. Yo no lo veo, pero lo siento. Yo no lo veo, pero lo siento. Yo no lo puedo tocar, pero yo lo siento. Y Él me toca a mí, aleluya. Él me toca a mí cuando yo le alabo con libertad y le adoro con la libertad también. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Quiero decirte, amada iglesia, que en tiempos de crisis nuestra alma se angustia y muchas veces nos llenamos de ansiedad. David está en un tiempo de crisis y su alma está angustiada y llena de ansiedad. Y así como David, nosotros también, amada iglesia,
Cuando pasamos tiempos de crisis, óigame, nuestra alma se angustia y nos llenamos de ansiedad. A veces nos deprimimos y nuestra alma, óigame, busca ansiosamente algo que refresque la sed de nuestra alma, algo que calme nuestras ansiedades, algo que nos saque de ese estado de depresión provocado por las crisis que pasamos en nuestra vida. Alguien esta mañana puede sentirse como se sentía el salmista. Alguien esta mañana que ha venido a la casa de Dios puede sentirse como se sentía el salmista. Y se siente quizás de esa manera por alguna crisis que está pasando en su vida. Y por eso se siente turbado. Quizás está confundido. Quizás se encuentre asustado, frustrado. Y estando en esa condición o en esa situación, se siente lejos de Dios, o siente que Dios está lejos de él. Amén, iglesia. Porque no me lo va a negar, yo lo he vivido también, amada iglesia. Yo le he pasado también que muchas veces cuando parece que estamos en crisis, cuando parece que estamos en situaciones difíciles, cuando parece que estamos en problemas o necesidades, parece que Dios está lejos de nosotros, o nosotros nos sentimos lejos de Dios. Amén. Pero veamos, amada iglesia, cómo reaccionó David y cómo procuró accionar en su vida en medio de la crisis que le tocó vivir. Y es necesario que tú y yo tomemos el ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Cuál fue la primera reacción de David? Su primera reacción fue el preguntarse: ¿cuándo pasará todo esto? Mire lo que dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré? O sea, ¿cuándo va a pasar esto? Y voy a estar en la casa de Dios, voy a estar en la presencia del Señor. ¿Cuándo? Amén, iglesia. Esta es la primera reacción que David tiene ante la crisis que está viviendo, y es preguntarse: ¿cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré regresar a la casa de Dios para adorarle como antes lo hacía? Lo mismo nos preguntamos nosotros, amada iglesia. Lo mismo nos preguntamos nosotros: ¿cuándo terminará esta prueba? Amén, iglesia. ¿Cuándo pasará esta crisis? ¿Cuándo pasará esta situación que estoy viviendo? Y dejar de estar atemorizado, dejar de estar afligido, preocupado, para poder adorar con libertad a mi Señor Jesús. Amén. Porque, hermano, las cosas que vivimos en cierta manera, amén, nos oprimen. Y ese es el objetivo muchas veces de las cosas que vivimos: oprimirnos, amén, afligirnos, desesperarnos. Y muchos nos preguntamos: ¿cuándo voy a terminar esta situación? ¿Cuándo va a pasar esta prueba? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Amén. Y de esa manera dejar de estar atemorizado, afligido, preocupado, para de esa manera poder alabar con libertad al Señor Jesús. Esto es lo que David se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es su primera reacción. La segunda reacción fue sentarse a llorar todo el día. Amén, iglesia. Miren lo que dice el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Oiga, iglesia, a mí me gusta cuando yo leo estos salmos y estas palabras específicamente. ¿Sabe por qué? Ya se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a decir. Esto a nosotros nos confirma que tanto David como todos los hombres de Dios que aparecen en la Biblia, grandes hombres de fe, siervos del Dios Altísimo, fueron de carne y hueso como nosotros. Amén. Y que también ellos pasaron las cosas que nosotros vivimos en esta vida, o más difíciles quizás. Y su corazón se derrama delante de Dios. Amén.
y sacan en ellos, hermanos, o de ellos, lo que realmente sentían. Porque nosotros podemos idealizar: oh, David, ¿quién fue David? Elías, ¿quién fue Elías? Un profeta de fuego. Sí, pero después anda huyendo de Jezabel. Amén. David, ¿quién fue David? Sí, pero David pecó también. Y tantas cosas que podemos decir. Pero esto que está escrito acá, a mí, repito, me da a entender que también ellos fueron hombres de carne y hueso como nosotros, que también en un determinado momento se sintieron como nosotros nos sentimos, amada iglesia. Oiga lo que él dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. O sea, estoy llorando todo el día. Lo que dominaba la mente de David era pensar en su sufrimiento, en la crisis que le había tocado vivir. Eso dominaba su mente y lo llevaba a la depresión, a llorar en todo momento. Oh, yo no sé si esta mañana alguien se está identificando con David, amada iglesia. Yo no sé si esta mañana alguien se está identificando con el salmista. Tú que estás llorando por lo que estás viviendo. Algunos no lloramos para afuera, pero lloramos para adentro. Amén. Algunos no lloramos para afuera porque no nos gusta que nos vean, pero lloramos para adentro, porque solo usted sabe lo que está viviendo. Solo usted sabe lo que está pasando. Amén, iglesia. Solo yo sé lo que estoy, cómo me siento en este momento. Solo yo sé cómo estoy sintiendo en este momento. Y muchos no lloramos hacia afuera, pero lloramos hacia adentro. Nuestras lágrimas son en el pan de día y de noche. Amén. No sé si alguien se está identificando con David en este momento. Tú que estás llorando por lo que estás viviendo, el problema que estás pasando, la necesidad que estás enfrentando, la enfermedad que te está afligiendo. Amén, amada iglesia. Y eso mismo te está llevando al desánimo, a la depresión. Te está llevando a querer tirar la toalla, a rendirte, quizás a darte por vencido. ¿Cuál fue la tercera reacción de David? La tercera reacción de David fue recordar los buenos tiempos del pasado. Miren lo que es el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Me acuerdo de estas cosas. Esa fue la tercera reacción de David: recordar los buenos tiempos del pasado. David recordaba, escúcheme iglesia, la libertad y el privilegio que tenía de poder estar en la casa de Dios para adorar su nombre. Y de cómo él ayudaba con su presencia y dirección, conducía al pueblo a adorar a Dios en las 3 fiestas anuales de los judíos: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Amén. Eran convenciones, en otras palabras, pues. Cuando él recordaba cómo había estado en la casa de Dios, el regocijo, la alegría, las voces de júbilo. Y no solo eso, sino que él mismo conducía al pueblo de Dios a la presencia del Señor, amada iglesia. Él recordaba todo eso. Escúcheme. Yo esta mañana quiero llevarlos a ustedes, amada iglesia, a recordar 4 años atrás nuestra situación en el tiempo del COVID. Somos los sobrevivientes del COVID. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos de nosotros añorábamos estar en la casa de Dios? ¿Se acuerdan, iglesia? No creo que sean de corta memoria, pero sí ustedes se acuerdan que por mucho tiempo dijeron: los templos se cierran, no se pueden celebrar cultos. Amén. Y aquellos que estamos acostumbrados a venir a la casa del Señor, a estar en la casa del Señor, hermanos, amén, creo que nos preocupamos un poco. Y mientras iba pasando el tiempo y parece que los templos no se abrían, se abrían todo lo demás, pero menos los templos.
Amén. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí esta mañana, añorábamos, anhelábamos estar en la casa de Dios? ¿Cuánto queríamos estar en un culto como estamos en esta mañana? Aleluya. ¿Cuánto queríamos estar con nuestros hermanos y no podíamos, pero queríamos estar aquí en la casa de Dios? ¿Se acuerdan? Hace poco estaba diciendo yo que muchos de ustedes aún escribían en las redes sociales, ¿verdad? Amén. Ay, cómo anhelo la casa de Dios. Cómo anhelo estar en el culto. Amén. Ay, ¿cuándo van a abrir el templo? Amén. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos como el salmista. Estábamos en una crisis, en este caso de salud. Y esa crisis nos había llevado, hermano, a cerrar el templo. Y estando allá en nuestras casas o no sé dónde, allá igual que David, amén, decíamos: me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo cuando yo estaba en el templo. Me acuerdo cuando estaba en el culto. Me acuerdo cuando estaba con mis hermanos ahí en la casa del Señor. Y cuánto nosotros añorábamos estar en la casa de Dios, amada iglesia. Lástima que a algunos ya les pasó la emoción. Lástima que a algunos ya se les olvidó ese anhelo, ese deseo. Amén. Lástima. Lástima. Porque ahora que el templo cerró, no vienen al culto. Porque ahora que los templos están abiertos, no se congregan. Amén, hermanos. Por eso yo le digo, iglesia, aprovechemos el tiempo que tenemos para venir a la casa del Señor Jesús. Porque usted y yo no sabemos lo que puede pasar mañana. ¿Cuántos nosotros creíamos, hermanos? ¿Cuántos nosotros sinceramente creíamos que en el año 2020 iba a aparecer ese pequeño virus? Amén. Que iba a cerrar todo, incluidos los templos. ¿Cuánto creíamos eso? Amén. Nunca lo pensamos, nunca nos imaginamos, pero pasó. Y así como pasó esto, puede pasar cualquier otra cosa. Por eso les digo, iglesia, aprovechemos. 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 Antes de la pandemia, sin yo ser profeta, amén, porque no soy profeta, soy un predicador nada más, pero yo, se recuerdan, le decía: hermanos, congreguémonos. Va a pasar algo, puede pasar algo, y no sabemos. Y vamos a desear estar en el templo, vamos a desear estar en el culto. Amén, iglesia. Y mire, sucedió. Amén. Y las cosas que vienen no son tan buenas para la iglesia. Entonces, iglesia, hoy es el tiempo de estar en la casa de Dios. Hoy es el tiempo de venir a la casa del Señor. Hoy es el tiempo de estar en el templo, hermano, para adorar el santo nombre de Jesús y para tener comunión unos con otros, hermanos. Pero David está en esta crisis, allá lejos del templo, y él dice: me acuerdo de estas cosas. Exactamente esto que nosotros sentimos, sentía David. Él recordaba todos esos momentos donde estaba en el templo, en la casa del Señor. Pero ahora no podía. Eso fue lo que vino a la memoria de David. Esa fue su reacción. Amén. Primero dije, hermanos, preguntarse cuándo pasará todo esto. Lo segundo fue sentarse y orar todo el día. Y tercero, recordar los buenos tiempos del pasado. Ahora veamos cómo David trabajó en su crisis. Amén. Lo primero que David hace para luchar con la crisis de la depresión es amonestarse a sí mismo. Miren lo que es el versículo 5. Este versículo me gusta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aún voy a alabarle. Aleluya. Él es mi salvación y Él es mi Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Oiga, ese es un monólogo. Se está hablando a sí mismo. Al verse en su condición, al verse cómo está, al ver cómo se siente, le dice: hey,
¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Amén. Iglesia, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Iglesia, no sé cuál es la crisis que estás pasando, no sé cuál es el momento difícil que estás viviendo, y repito, eso te hace sentirte lejos de Dios, o hermano, sentir a Dios lejos de ti. Pero esta mañana te digo, hermano, en el nombre de Jesús, sacúdete esa actitud de depresión, sacúdete en el nombre de Jesús esa actitud de desánimo, y deja esa actitud de lástima en tu vida. ¿Por qué sigues deprimida, oh alma? ¿Por qué insistes en seguir turbada, en seguir deprimida? Sí, sé que estás triste. Sí, sé que te has deprimido, pero para allá. Haz un alto y di por qué te turbas. Aleluya. Es decir, ¿por qué sigues en ese estado? Repito, sí, es normal que te sientas triste y deprimido. A todos nos pasa. A todos nos sucede. Amén, iglesia. Es normal, hermano. No crea que es menos espiritual usted porque se siente deprimido muchas veces. Amén. O porque se siente desanimado. No, ya lo dije. Hombres de la Biblia lo vivieron. Hombres, grandes hombres de Dios, grandes hombres de fe, pasaron también por momentos de depresión. Y no solo eso, escuche lo que dijeron: basta ya, Señor, quítame la vida. Imagínese usted qué estado de depresión llegaron estos hombres de Dios. Lo hizo el profeta Jeremías, lo hizo el profeta Elías. Amén. Lo hicieron y lo sintieron. Imagínense el estado de depresión al que llegaron, amada iglesia. Expresar esas palabras al Señor: ya, Señor, ya basta, mejor quítame la vida. Amén. Por eso te digo, hermano, es normal que tú te sientas triste y deprimido, tal vez desanimado. A todos nos pasa. Pero es normal, sí, pero no es correcto ni normal que permanezcas en ese estado de depresión. Amén. Hay algunos que les gusta sentirse deprimidos. Amén. Hay algunos que les gusta sentirse deprimidos. Les gusta dar lástima. Y siempre están cabizbajos. Amén. Siempre lo va a ver así, miren. Y si están sentados, están así. Aleluya. ¿Ha visto a gente usted así? Hermano, hasta lástima da verlos. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque están en un estado de desánimo, están en un estado de depresión. Y a algunos que les gusta sentirse así, les gusta permanecer así. Amén. A algunos, dije, les gusta dar hasta lástima. ¿Por qué? Porque siempre hay dolor en su corazón, como si eso le gustara y le diera la razón de vivir. No, por eso el salmista dice: sacude esa actitud, deja ya esa conducta. Tienes que hablarte a ti mismo, tienes que hablar con tu alma y decirle: alma, basta ya, levántate del sueño, levántate de la cama, lávate la cara, ten nuevo brillo, porque el Señor está contigo. Espera en Él, espera en Él, espera en Él, porque aún voy a alabar, aún voy a bendecirle, aún voy a glorificarle, aún en mis labios hay un canto de alabanza para el Señor. Aleluya. Oh, iglesia, tienes que hablarte a ti mismo. David lo hace y dice: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Amén. Háblate a ti mismo. Quiero decirte, hermano, que el ánimo no va a venir del exterior, el ánimo va a venir de tu interior. Tienes que hablarte a ti mismo. Sí sé que estás preocupado, sí sé que estás desanimado tal vez, sí sé que estás triste tal vez, pero ¿por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Amén, iglesia. Alguien esta mañana necesita hablarle a su alma. Alguien esta mañana necesita hablarle a su alma. Oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Háblele a su alma esta mañana y dígale: alma, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Y esto que estoy diciendo no es psicología. No soy psicólogo. Y esto que estoy diciendo tampoco son palabras de motivación nada más, no. Esto es lo que hizo David y está aquí en la palabra de Dios. Y él dice: alma, deja de estar turbada y abatida. Quita tu mirada de ti y ponla en el Señor. Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios, iglesia? Esperar en Dios es confiar y creer que Dios cumplirá todas sus promesas. Eso es esperar en Dios. Amén. Es confiar y creer que Dios va a cumplir sus promesas. Es creer, iglesia, que todo lo que Dios ha prometido para ti, sin ninguna duda, lo va a cumplir. Y esta confianza y fe descansa en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Amén. Por eso Pablo, óigame, el apóstol, hablando acerca de las promesas del Señor, amén, él escribe en el libro o en la carta, epístola, 2 de Corintios, capítulo 1 y el versículo 20. Y oiga lo que dice Pablo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No, usted no me oyó, iglesia. Usted no me escuchó. Oiga, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Aleluya. Todas las promesas del Señor se cumplen en nosotros, en su voluntad y en su propósito. No es que tal vez, no es por si acaso, no. Las promesas del Señor son sí y amén. Alguien esta mañana diga: las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor son mías. Y no solo eso, David confía en que Dios le concederá su petición cuando es conforme a su voluntad. Oiga lo que dice David en el versículo 5: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mira, iglesia, cuando usted confía en Dios, cuando usted confía en que Dios responderá o le responderá, tiene paciencia para saber esperar en Él. Amén. Ya que la paciencia, aparte de ser fruto del Espíritu, también es una demostración de la fe que usted tiene en el Señor. Cuando usted tiene fe, usted no se desespera. Amén. Cuando usted tiene fe, usted no se desespera. Usted espera paciente en el Señor. Usted espera paciente en el Señor. Usted espera paciente en el tiempo del Señor, amada iglesia, porque aún en eso le está demostrando al Señor que tiene fe. Yo sé que la situación te puede abrumar. Yo sé que el problema te puede oprimir. Yo sé que, hermano, la crisis que está pasando te puede tener desesperado, pero tú estás esperando paciente en el Señor. Tú estás esperando paciente en el Señor. Amén, amada iglesia. Y eso es parte de la fe que tienes en Él. Y mientras tú estás esperando, iglesia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mientras tú estás esperando en el Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usted tiene que alabar al Señor. Usted tiene que glorificar al Señor. Usted tiene que bendecir al Señor, amada iglesia. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de bendecirle. Amén. Yo no tengo ninguna duda esta mañana que aquí hay alguien que está esperando en el Señor algo. Amén. Aquí hay alguien que está esperando en el Señor algo y no vino al culto a estarse durmiendo. No vino al culto a estar renegando. No vino al culto a estar peleando. No,
Vino al culto a bendecir y glorificar al Señor. Vino al culto a alabar su nombre. Vino al culto a abrir su boca y darle gloria al Rey. Aún esperando en el tiempo de Dios. Aún esperando en el momento de Dios. Porque el momento de Dios puede ser cualquier momento. El de repente de Dios puede ser hoy mismo. Hoy mismo Dios puede responder tu oración. Hoy mismo el Señor puede darte la victoria. Hoy mismo el Señor puede darte un milagro. Porque para Dios, hermano, no hay tiempo largo ni tiempo corto. El tiempo de Dios es perfecto. Pero mientras tú le alabas, mientras tú le bendices, el Señor está trabajando a tu favor. El Señor está moviendo a tu favor. El Señor está abriendo puertas a tu favor, amada iglesia. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de bendecirle. Oh, amada iglesia, mira, es bueno alabar al Señor. Es bueno bendecir al Señor cuando todo va bien. Es bueno alabar al Señor. Es bueno venir a la iglesia, venir al culto cuando todo va bien. Eso es normal y eso es lo que hacemos todos. Pero esta mañana escúchame lo que te voy a decir. Tu verdadera alabanza, tu verdadera adoración sale de tu corazón cuando aún en medio de todo lo que puedas estar viviendo, escúchame, amén, aún en medio de todo lo que puedas estar pasando, aleluya, tú vienes para bendecir al Señor. Tú vienes para abrir tu boca y glorificar al Señor. Tú vienes para adorar a tu Rey, aleluya. Tú vienes para darle la gloria al Señor, amén, amada iglesia. Y por un momento te olvidas de todo lo demás y te metes en la presencia del Señor. Te metes en la presencia del Señor. Hoy comienza a alabar, a glorificar al Rey, aleluya. Comienza a abrir tu boca para alabar al Señor. Y comienza a decir: oh alma mía, espera en Él, porque aún he de alabarle, porque aún he de bendecirle. Esto no me va a robar el gozo, esto no me va a robar la bendición, esto no me va a quitar la alabanza de mi boca, no. Con más razón voy a alabar al Señor. Con más razón voy a bendecir al Señor. Yo soy testigo del poder de la alabanza. Yo soy testigo del alabar al Señor en todo tiempo y en todo momento, amada iglesia. Amén. Es que mira, iglesia, cuando entramos a la presencia de Dios, todo cambia. Cuando usted se mete con todo en la presencia de Dios, todo es diferente. Amén. Esta mañana, iglesia, cuando comenzamos el culto, antes de entrar, yo tenía un dolor de cabeza tremendo. Amén. Venía con un dolor de cabeza fuerte. Amén, hermano. Pero aún así, con todo, agarré el micrófono y empecé a orar. Y empecé a orar con ustedes, amada iglesia. Y yo le dije que nada ni nadie te robe la bendición, aleluya. Que nada ni nadie te quite la bendición. Abre tu boca y alaba al Señor. Y mi cabeza estaba doliendo, y mi cabeza estaba, hermano, tremendo dolor. Y yo dije: abre tu boca y comienza a alabar al Señor. Métete en la presencia de Dios. Adora al Señor y alaba en tu enfermedad para que Él te dé la sanidad. Alaba al Señor en tu enfermedad para que Él te dé la sanidad. Alaba al Señor en la enfermedad para que Él te dé la sanidad. Alaba al Señor en el problema para que Él te dé la victoria. Alaba al Señor en la necesidad para que Él te supla. Alaba al Señor, alma mía, espera en el Señor. Y mientras espera, alábale y bendícele, glorifíquela y exáltele. Algunos no entienden ni comprenden esto. Y dicen: pero pastor, ¿cómo voy a alabar al Señor si estoy enfermo? Es que no vas a alabar al Señor porque estás enfermo. Vas a alabar al Señor aún en medio de la enfermedad, aleluya. Aún en medio del dolor, vas a alabar al Señor. Espera en Dios. Nuestra espera, iglesia, no es como la espera del mundo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca el mundo espera en el hombre. El mundo espera en el presidente. El mundo espera en el gobierno. La gente espera en el dinero. Otros esperan en la remesa.
Pero nosotros, aleluya, nosotros, la iglesia del Señor Jesús, nosotros esperamos en el Señor Jesús, quien es nuestra salvación y también es nuestro Dios. Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Alguien está esperando en el Señor esta mañana. Alguien está esperando en el Señor, iglesia. Ahí está nuestra espera. Ahí está nuestra esperanza. Amén. No en algo movible, no en algo que se termina o se acaba, no en algo que pasa. No, nuestra esperanza y nuestra espera está en el Señor Jesús, en el Dios verdadero, en el alfa y la omega, en el principio y el fin, en el que es y en el que era, en el que ha de venir, en el todopoderoso, nuestro Señor Jesús. David dice: espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Te pregunto, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? Jesús es nuestro Salvador. Nosotros, iglesia, tenemos ese fundamento claro. Tenemos esa verdad clara. Mire, iglesia, la crisis que está viviendo el mundo en este momento, la crisis que está pasando el mundo en este momento, óigame, y lo que viene. Usted ya oye las voces de los líderes, de los que gobiernan, de los que mandan el mundo, y ellos dicen: nosotros necesitamos un Salvador. Amén. Ellos dicen: nosotros necesitamos a un hombre que salve el mundo de la crisis económica, de la crisis de salud, de todo. Necesitamos a un hombre. Y yo lo escuché hace poco en una reunión de líderes mundiales. No nos importa quién sea, pero nosotros necesitamos un Salvador para que salve al mundo, dicen ellos. Para que salve al mundo de esto que estamos pasando y de lo que viene. Por eso dije, amada iglesia, el mundo no entiende ni comprende, porque ellos no saben lo que están pidiendo. Ustedes saben lo que ellos están pidiendo. Amén, iglesia. ¿Alguien comprende lo que están pidiendo ellos? Amén. Pues ahí vamos. Y ya pronto va a aparecer. Ya pronto va a aparecer el Salvador del mundo, entre comillas. El que va a engañar a Israel, los escogidos, y va a engañar al mundo entero. Amén. Ya va a aparecer. Pero oiga lo que están diciendo: necesitamos un Salvador. Aleluya. Porque ellos no conocen al Salvador del mundo. Ellos no conocen al verdadero Salvador como nosotros lo conocemos, amada iglesia. Oh, yo pregunto esta mañana, iglesia, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador de todo, no solo del pecado, sino de toda crisis, de toda aflicción, de toda tribulación. Jesús significa salvación. Jesús significa Salvador. Y Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Entonces tú y yo conocemos al Salvador del mundo, al verdadero. Jesús es su nombre, porque Él es nuestro Salvador. Nos ha salvado del pecado, nos ha salvado de la condenación eterna cuando fuimos bautizados en su nombre, en agua. Amén. Así que si esta mañana aquí hay alguien, si hay alguien que no conoce a Jesús como el Salvador, hoy es el día que lo puede conocer como a Jesús el Salvador. Que no solo salvará tu alma, sino te salva de todo. Amén, iglesia. Te salva de todo porque Él es el Salvador. Eso es lo que dice David: espera en Dios, salvación mía y Dios mío. ¿Alguien esta mañana puede decir lo mismo? Alma, espera en Dios, espera en el Señor Jesús. Él es tu Salvador y Él es tu Dios. Iglesia amada del Señor,
tenemos que saber que en este mundo siempre pasaremos crisis. Tenemos que saber que en este mundo siempre vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, necesidades. Siempre, iglesia, mientras usted esté vivo y esté en este mundo, usted siempre va a pasar todo esto. ¿Y todo esto de qué se trata? Se trata, amada iglesia, de abrumarnos y de llenarnos de ansiedad y depresión y hacer apagar nuestra fe. De eso se trata. De eso se trata, amada iglesia. Porque tú y yo tenemos una lucha diaria como creyentes, como hijos de Dios. Es una lucha desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Es una lucha, es una pelea. Amén. Por eso tú dale gracias a Dios cuando despiertas, pero también dale gracias a Dios cuando termina el día. ¿Sabes por qué? Porque lograste vencer, pasar el día. Subiste un escalón más en el reino de Dios. Subiste una escalera más en el reino de Dios. Subiste una grada más en el reino de Dios. Porque el objetivo principal del enemigo es hacerte caer. El objetivo principal de nuestro enemigo es robarnos la paz, la salvación y el gozo de Dios. Y con todo lo que Él te envía, con todo lo que Él te manda, amén, es esto. Él trata de abrumarte, de llenarte de ansiedad, de depresión y apagar tu fe. Pero ¿qué debemos hacer en esos momentos, amada iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Comienza a predicarte a ti mismo. Comienza a animarte a ti mismo. Háblate a ti mismo y di: ¿por qué te abates, oh alma mía? Hoy, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en Jesús. Porque aún voy a alabarle. Porque aún voy a bendecirle. Él es mi salvación y Él es mi Dios.